Bien, vamos a entrar en materia y los invitaría por favor a que saquen sus Biblias, si usted la trajo, espero que sí, para que por favor esté conmigo en este tiempo de enseñanza. Hoy o esta semana tuve la oportunidad de estar meditando y pensando en algo que es particularmente importante, que muchos lo sabemos, pero a veces se nos olvida, y teniendo en cuenta también que han pasado sucesos en nuestro país bien complejos. Precisamente hace 8 días que estábamos aquí reunidos fue cuando ocurrió este atentado que tiene como tan indignado al país, y es complicado porque a veces esta noticia nos tocó mucho porque fue más cercana a nosotros, pero esto se vive día a día en muchas zonas, ¿no? Y alrededor de nuestros países, de nuestro país y en las partes fronterizas, ni hablar. Entonces, esto de tener dificultades para poder levantar la voz en medio de nuestras ideas ocurre y constantemente pasa. Hay enemistad, hay dificultades por las ideas, porque las ideas tienen el poder de llevarnos a la libertad o de, ¿cuál sería lo opuesto a la libertad? ¿Qué es? Esclavizarnos. Entonces todos nosotros los que somos hijos de Dios tenemos que estar luchando por defender una y otra vez y constantemente las ideas que Dios nos ha dado y sus principios, porque solo ellos nos van a sostener en la libertad. Podemos pasar de la libertad a la esclavitud si tan solo nos creemos una mentira como verdad, y eso ocurre. Pero lo más paradójico, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, es que todos nosotros de una u otra manera en algún punto pudimos haber sido usados por Dios, respaldados por Dios en algunas áreas, pero tenemos que tener un cuidado enorme porque Dios es y siempre será santo y demandará de nosotros que estemos buscando esa santidad una y otra vez, y las ideas que proclamemos y las ideas que obedezcamos nos pueden llevar también a estar en esa gracia que Dios nos otorga una y otra vez, o a llevarnos a momentos muy álgidos y difíciles con el propio Dios, porque no nos podemos confiar de que Él un día nos respaldó, porque mañana quizás no lo vaya a hacer. ¿Cuántos de nosotros pensamos que Dios siempre nos va? Bueno, más bien voy a hacer 2 preguntas diferentes. ¿Estará Dios siempre con nosotros? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Muy bien, sí. ¿Respaldará siempre Dios lo que hacemos? Ah, muy bien. ¿Cierto que no? Y tenemos que tener cuidado porque en ese segundo eslabón que acabo de decir, muchos podemos llegar a fallar. Y hoy quiero traer un tema muy importante porque, ¿ha escuchado ustedes esa frase que dice nadie tiene corona? ¿Ha escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Qué tipifica la corona o una corona? ¿Qué tipifica? A ver, palabras. Poder, un rey, ¿qué más? ¿Qué más? Si usted ve una corona, o pudiéramos ver una corona sobre alguien, ¿qué más podemos pensar de ese alguien? Autoridad, riqueza, autoridad, ¿qué más? Soberanía, gobierno, ¿cierto? Entonces, una corona es un símbolo o una señal de todo eso que dijimos. Autoridad, soberanía, reino, poder, todos esos sinónimos que parten de allí. Pero si dijéramos o hemos escuchado la frase nadie tiene corona, entonces ¿a qué nos estaríamos refiriendo con esa frase? ¿A que todo el mundo le toca sujetarse, ser, que todo el mundo un día, por mucho que parezca que tengamos corona, en el fondo y al final no la tendremos? ¿Y qué quiere decir que todo el mundo, nadie tiene corona, aunque parezca que la tengamos en algunas áreas? Es que todos estamos bajo un gobierno mucho mayor que el que podemos ver. Hay algo por encima de todos nosotros que realmente tiene esa corona, que ese alguien que está por encima de nosotros, a ese sí nadie se la va a quitar, pero todos nosotros un día puede ser quitada.
No puede ser necesariamente respaldado a alguien que un día fue respaldado por Dios en el pasado. Y quiero hacer esta advertencia porque creo Dios me puso en mi espíritu el hablar de algunos casos, de cómo la Biblia muestra que un día Dios respaldó, pero un día Dios puede ya no respaldar. Porque nadie tiene corona. Nadie. Nadie. Vamos a leer una historia muy interesante. Vamos a leer varias, pero vamos a hacer un maratón de una primera historia que a mí me parece muy interesante en la Biblia. Está en Primera de Reyes. Busque por favor Primera de Reyes capítulo 13. Esta primera historia para mí es supremamente interesante porque es la historia de un hombre de Dios, es decir, un hombre usado por Dios, que en algún punto fue respaldado de una manera muy tremenda, pero en otro punto no. ¿Qué ha sentido o ha sabido o ha visto usted la mano de Dios respaldándolo alguna vez en su vida? Usted dice, no, en esto está Dios, aquí está Dios, ¿sí? ¿Cierto que sí? ¿Y cuántos cuando sintieron ese respaldo de Dios dijeron, no, Dios está conmigo, entonces esto no va a pasar nunca nada y yo voy a poder moverme a mis anchas porque yo sé que Dios me está respaldando? ¡Qué grave error! ¡Qué grave error! Porque fue más o menos lo que le ocurrió a este varón, que sabiendo y viendo la gloria de Dios en medio de su vida, después el respaldo de Dios ya no estuvo más a causa de esa mala idea. Recuerde que una idea errónea nos puede llevar ¿a qué? A la esclavitud. Pero una idea correcta nos va a sostener ¿en qué? En libertad. Entonces aquí es una idea muy sencilla. Nadie tiene corona. Esa idea parece un poco repetida, pero recordarla nos va a sostener en libertad. Vamos a ver. Primera de Reyes 13. Dice así: sucedió que un hombre de Dios, estamos hablando de alguien que era usado por Dios, fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. En esa época ya Israel estaba dividido en dos. Y este hombre era de Judá y fue enviado al territorio ya dividido de Israel, que era toda esa parte del reino de Israel, valga la redundancia, que ahora ya está dividido de Judá. Entonces este hombre fue enviado y respondió con obediencia a ese llamado de ir hasta el otro lado. Cuando Jeroboam, que era el que estaba de rey en ese otro lado, estaba de pie junto al altar, él se disponía a quemar incienso. Entonces el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí hacen que quemen incienso aquí. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Es decir, este varón muy obediente fue y declaró una desgracia que vendría en el territorio del reino de Israel a causa de quemar o sacrificar a dioses falsos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contra él. ¿Estaba Dios respaldando a este hombre de Dios? ¡Wow! Increíble que este rey malvado que estaba en autoridad y gobierno sobre el reino dividido de Israel, le dijo a ese hombre: agárrenlo, y la mano le quedó tiesa. Dios respaldando a este hombre de Dios de una manera tremenda. Claro que estaba Dios respaldando. En ese momento, pero el brazo que se había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que, en obediencia a la palabra del Señor, les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y el rey se le curó el brazo al rey, quedándole como antes. ¡Wow! ¿Respaldaba a Dios a este varón? ¡Wow! Vamos a ver. O sea que de cierta manera el hombre de Dios tenía autoridad, invisiblemente una corona,
que incluso estaba por encima de la corona que tenía el rey Jeroboam en ese momento. O sea que tenía autoridad. Pero recuerde la verdad, nadie tiene corona. Esa es la verdad. Así que vamos a ver, había un respaldo de Dios, pero sigamos la lectura. Luego el rey le dijo al hombre de Dios, ven a casa conmigo y come algo, además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Él me dijo, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado cuando fue allá, a Betel. En ese tiempo vivía, hasta ahí todo bien, ¿no? Un hombre supremamente obediente, le ofrece el rey algo, no se lo acepta y le dice, a mí el Señor me dijo que no volviera por el mismo camino, así que chao, chao, no le recibiré nada, no comeré nada con usted, me voy por otro camino. Maravilloso. Un hombre obediente a Dios, Dios lo respaldaba. Sigamos. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta, anciano. Había otro profeta de Dios, ya con más experiencia. Ese anciano, sí es de anciano de edad. Ese anciano de ahí es que ya tenía hartos años y también usado por Dios. Vamos a ver. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre, este hombre, también usado por Dios, profeta, les preguntó, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre que había llegado desde Judá. Y el padre les ordenó, aparéjeme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, el anciano, ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. ¿Hasta ahí todo? Bien. Pero el anciano, el de más experiencia, también hombre de Dios, le replicó, también yo soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho? Este hombre de Dios más anciano le está diciendo, pero a mí se me apareció, yo también soy un hombre de Dios, se me apareció un ángel y en obediencia al Señor me dijo que te buscara para que vinieras. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Alguna vez ha escuchado cuando alguien le dice a usted, a mí Dios me dijo de ti esto y esto y esto, y a usted no le ha dicho nada? ¿No se la hace familiar? Y entonces, ¿qué ocurrió? Así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él. Pero Dios no le había dicho otra cosa. ¿Por qué no se mantuvo? Porque apareció alguien que en nombre de Dios le dijo otra cosa cuando él no lo había escuchado. Mírenlo. Y comió y bebió en su casa. Se fue con él, regresó y comió y bebió. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta anciano que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá lo siguiente. Así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras, por lo tanto no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. ¡Wow! Cuando el hombre de Dios, es decir, el más joven, terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno, y el hombre de Dios se puso en camino de regreso. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. O sea, el león no se comió al burro. Algo milagroso, ¿no? Cumplió solo lo que Dios le mandó hacer, matar al hombre de Dios. En un par de horas, el que había sido respaldado
contra un rey. Se le había paralizado la mano al rey, ¿verdad? El que lo había respaldado con señales milagrosas, el que había demostrado obediencia, ¿qué hizo? Se confió. Quizá llegó a pensar en algún punto que su respaldo sería siempre. ¿Y qué ocurrió? Una catástrofe. Terminó desafiando a Dios, pues no lo obedeció y terminó muerto en un par de horas. Aquel que había sido respaldado de manera increíble. Porque nadie tiene corona. Nosotros no fuimos llamados para pensar que Dios va a hacer y acomodarse a nuestra voluntad. Fuimos llamados para hacer su voluntad, no una vez. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Siempre hay que hacer su voluntad. Siempre. Pero aquí es cuando muchos fallamos. Cuando muchos nos acordamos de antaño cómo nos dio Dios su respaldo un día y nos confiamos. Pues un león nos puede matar. Y no le envía a Satanás, porque toda la culpa se la echamos al enemigo. Obvio, él hace estragos, pero hay veces vienen consecuencias también, porque nosotros nadie, ninguna persona tiene corona, aunque Dios lo pueda respaldar o usar en algún momento. Hay algunos que viven todavía de lo que Dios hizo con ellos, ¿cuándo? En el pasado. Pero no buscan a Dios y no lo obedecen en el presente. Entonces, estamos a merced de que un día Dios pueda decir, estás desafiando mi gracia. Porque la gracia no es una licencia para pecar. ¿Se dan cuenta? La gracia es un don para obedecer. Eso es la gracia. Miren qué ocurrió. Este hombre muere, el león queda allí, pero hay más casos de personas en la Biblia, y trae solo algunas, que fueron usadas por Dios de una manera tremenda. Y después cayeron de esa gracia por olvidárseles que nadie tiene corona. Miren Números 12 del 1 al 15. Este es uno de los que ustedes conocen, probablemente, pero para mí es importante traerlos porque da mucha claridad de cómo una persona, Dios puede usarla, respaldarla en su momento. Capítulo 12, versículo 1. Ustedes conocen esta historia, algunos de ustedes, sin embargo, la recordaré. ¿Se acuerdan de estos personajes hermanos de Moisés? Moisés había tomado por esposa a una mujer egipcia. Así que Miriam, estoy leyendo capítulo 12, versículo 1 en adelante, desde Números. Así que Miriam y Aarón, que eran hermanos de Moisés, empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Y ella decía, miren lo que ella lideró, el tema que ella lideró. ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros, hablando entre hermanos con Aarón? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Esto que acaba de decir Miriam, junto con su hermano, era verdad. Dios también los había usado a ellos para manifestarse y hablar. Es decir, Dios los había usado en algún momento. Esto que acaba de decir ella era verdad. ¿No nos ha hablado también a nosotros? Es decir, Dios se les había manifestado a ellos. De una u otra manera los usó de una manera especial ante el pueblo. Pero nadie tiene corona. Y ella estaba causando, junto con su hermano, algo gravísimo. Y era hablar, murmurar, chismear de aquel que Dios estaba respaldando como autoridad de su pueblo. Así que tenga mucho cuidado de hablar en contra de un jefe. Así la está embarrando. Yo no estoy diciendo que todo lo haga bien, pero la murmuración es esa habladuría en lo secreto que contamina a otros para que se rebelen contra una autoridad. Eso es la murmuración. Y ella es lo que estaba haciendo contra su hermano. El problema es que se le olvidó que no era solo su hermano, que era aquel que Dios estaba usando como cabeza o autoridad en Israel. Ese era el problema, se le olvidó. A propósito, entonces dice, versículo 3, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés,
a Aarón y a Miriam: salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió de una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Acá viene un juicio justo y correcto. Mire lo que dijo el Señor: cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. O sea que Aarón y Miriam eran esto, profetas. Dios se les revelaba a ellos ¿en qué? En sueños y visiones. ¿Alguno de aquí cree Dios le ha revelado, se le ha revelado algún día? ¿En un sueño, en una visión? ¿Sí? 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 ¿Cuántos dicen: el Señor se me reveló a mí? Miren lo que sigue diciendo el Señor: pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa, es decir, en todo el pueblo, él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? ¡Wow! Así que así Dios se le hubiera revelado a ellos de una manera. Le estaba diciendo: ustedes no tienen corona, señoritos. Nadie. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos dos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve, es decir, le dio un tipo de lepra. Cuando Aarón se volvió hacia ella, su hermano vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado. Le dijo a Moisés que lo trató como mi Señor a Moisés. Y se dan cuenta que ese Señor no está en mayúsculas, porque le está el hermano hablando ahora sí con respeto y a la autoridad que Dios le había entregado a su hermano Moisés. Le dice: te suplico, mi Señor, le dice a su hermano, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Entonces Moisés le rogó al Señor: oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés: sí, si tu padre le hubiera escupido el rostro, no habría durado su humillación 7 días, que se le confine 7 días fuera del campamento, y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. ¿Quién mandó eso? ¿Satanás? No, Dios. Dios mandó una situación bien compleja para Miriam, porque creyó que tenía corona. Y aquí nadie tiene corona. ¿Será que Moisés tuvo corona entonces? Porque si Moisés era el que hablaba cara a cara, el Señor dijo que era el hombre de confianza de toda su casa, de todo su pueblo, de todo su liderazgo. El Señor se lo había revelado tremendamente y lo defendió de una manera tan tremenda y especial en esta situación. Entonces, ¿será que Moisés tenía corona? Vamos a leer, porque como nadie tiene corona, ni Moisés, que lo veía cara a cara. Vaya conmigo a ese mismo libro de Números, pero salte al al capítulo 20. Nos vamos a dar cuenta cómo nadie tiene corona, nadie. A pesar de que Dios nos haya respaldado, y a Dios respaldó de una manera muy especial a Moisés durante su vida. No solo en esta oportunidad con sus hermanos, delante del pueblo. Dios abrió las fosas de la tierra entera para tragarse un montón que también murmuraron después en contra de Moisés. O sea, lo respaldó de una manera que uno dice: ¡wow! Dios está con él. Y aún así, no tuvo corona. Números capítulo 20, versículo 1 en adelante. Escuche esto. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin en el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Hablando de Miriam, pues murió ahí. Bien. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés. Cuando algo no sale bien, adivine, empieza la murmuración, empieza el renegar, y generalmente es ¿contra quién? Contra el líder, no las autoridades, ¿claro? Entonces hubo una escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra, adivinen, Moisés y Aarón, que todavía estaba vivo su hermano.
Y les reclamaron y le dijeron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto a nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea de Dios? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados. Y ni siquiera hay agua. Claro, con todas se le vinieron al líder o a la autoridad que Dios delegó. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Fueron a hablar con Dios. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos y el Señor le dijo a Moisés: miren la instrucción. Le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea, es decir, a todo Israel. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea de su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a toda la asamblea frente a la roca y Moisés dijo: escuchen, rebeldes. Ahí ya vemos ¿qué había dicho Dios acerca de Moisés antes? Que era el de los más el más humilde de toda la tierra. Aquí como que la humildad se le salió un poquito y empezó a salírsele un poquito el corazón a Moisés. Y los empezó a llamar: escuchen, rebeldes. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? A mí me causa curiosidad la pregunta que les hace. Porque miren lo que acaba de decirles. Parece que está como enojado, ¿no? Y parece que la pregunta que les hace, más que darle la gloria a Dios, estaba él diciendo que él les iba a sacar agua de la roca. Miren lo que miren las palabras que usó. En muchas oportunidades es probable que Moisés hubiera dicho ¿qué? ¿Cómo lo hubiera dicho seguramente? ¿Cómo? ¿Acaso Dios tiene que demostrarles que está aquí respaldándolo, sacando agua de la roca? Pues Él lo va a demostrar. ¿Entienden lo que hubo? Él era así, Él generalmente actuaba así. ¿Te acuerdas cuando fue y se enfrentó a Faraón? Dios me ha dicho que te diga que si no liberas a su pueblo te va a pasar esto. Él entendía humildemente que era un mensajero, pero por algún motivo su mal genio lo llevó a olvidársele que nadie tiene corona. Y empezó a actuar de una manera que no era generalmente la manera de Moisés. Y les preguntó de una manera muy extraña: ¿acaso tenemos que sacarles agua de ustedes de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Y brotó agua en abundancia, porque igual Dios iba a darle a su pueblo agua, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad, ¡wow!, en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que he dado. Y es que en la instrucción él tenía que darle solo un golpe a la roca y le dio 2. Primero habló con un poquito de poniéndose él el que lo iba a hacer. Él era un instrumento, pero no era. Y segundo va y le da 2 veces, seguro de la piedra, de la rabia. Pues el Señor dijo: hey, papito, y yo abrí el mar rojo a través tuyo. Sí. Sí, yo te respaldé ante tus hermanos y a Miriam le puse lepra durante una semana. Sí. Sí, yo abrí una fosa en la tierra y me tragué a 250 que se rebelaron contra ti. Sí, pero tú no me vas, o no se te olvide, que has representado mal mi santidad. Y por eso no te voy a permitir ver vivo la tierra a la prometida, por la cual te llamé y por la cual estás liderando todo el pueblo. No te la voy a dejar ver, ni a ti ni a tu hermano. Y él no pudo cruzar a Canaán, no pudo llegar allá, y fue Josué, ¿se acuerdan? Y efectivamente no se lo permitió y murió Moisés antes. A Moisés se le olvidó que aunque lo respaldó de una manera tremenda, nadie tiene corona. Nadie. Tremendo. Me recuerdan otros casos. ¿Se acuerdan Nabucodonosor? ¿Qué le pasó a Nabucodonosor, el rey?
de Babilonia que conquistó, Dios permitió que conquistara a todo el pueblo de Judá. ¿Quién se acuerda qué le pasó un día cuando él, de una manera extravagante, de una manera creyéndose la majestad que él tenía, llegó a decir: wow, miren el imperio que he hecho, miren lo que esto, todo me pertenece? ¿Qué le pasó? ¿Quién se acuerda? Enloqueció y quedó como un animal silvestre su mente. ¿Durante cuánto tiempo? 7 años. ¡Wow! Él pensó que tenía corona. Y Dios le permitió tener o ser la autoridad en un imperio tremendo. El babilónico, que fue uno de los más tremendos en la tierra. Pero un día él pensó que era la autoridad suprema y llegó Dios y lo agarró ahí. Recuerde esto rápidamente. Vaya conmigo a Daniel capítulo 4, versículo 19. Daniel, libro de Daniel, capítulo 4. No lo vamos a leer todo por tiempo. Ya le digo a qué versículo exactamente nos vamos a saltar. Pero por ahora vamos a Daniel, capítulo 4. Voy a hacerlo, el 19 no se lo voy a leer desde el 19, pero desde el 19 lo que cuentan es que él empezó a tener un sueño y no entendía qué pasaba. Llamaron entonces a Daniel y Daniel le interpretó el sueño. Y en pocas palabras le dijo: usted, rey, lo que va a pasar es que Dios le va a quitar el reino, sin embargo no se lo va a quitar por siempre, lo va a hacer caer en locura y como con mentalidad de un animal durante 7 años, y luego le va a permitir recobrar su conciencia, su sentido, y le regresará al reino por un tiempo, hasta que usted reconozca, obviamente, que Dios es el soberano de todos los reyes. Básicamente eso fue lo que le dijo. Pero quiero que vean el momento en que Daniel le decreta esta situación y cómo ocurre. Daniel 4, pero vamos a leer desde el 24. Dice: la interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Mire lo que le dice, versículo 25. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tacón, pues en medio de su sueño, y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, vea que Dios le advirtió a través de Daniel y el hombre no se arrepintió. Pasó un año. ¿Y entonces qué ocurrió? Mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, Nabucodonosor exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real será quitada, serás apartado de la gente y verás como los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Al instante, versículo 33, se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Uno de los reyes más tremendos, con mayor poder en la tierra, no iba a escapar porque nadie tiene corona. Nadie. A mí me causa mucha curiosidad cuando veo personas que por su posición empiezan a actuar soberbiamente. Me causa curiosidad cuando un esposo empieza a actuar soberbiamente sobre su esposa.
Me da curiosidad cuando unos padres empiezan a actuar soberbiamente sobre hijos. Me da curiosidad cuando incluso líderes religiosos empiezan a actuar soberbiamente sobre su cuerpo o la mies o las ovejas que Dios les mandó a capacitar, cuidar, corregir e instruir. Me da curiosidad cuando esa soberbia le llega a alguien cuando tiene una posición importante en una compañía, en una empresa. ¿Cuántos no han visto un cambio cuando eran muy humildes y de repente llega una posición donde hay soberbia? Ya tratan a los empleados como cualquier cosa. Hay respeto. O cuando llega alguien a una autoridad, a una posición en el gobierno o en la autoridad civil, o a un policía que aunque tiene que hacer cumplir la ley, actúa con soberbia, permite el soborno, cree que su posición le permite hacer cosas fuera de lo que lo haría alguien que estuviera sujeto y humilde a la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente cambia cuando llega un momento de autoridad? Y se nos olvida que nadie tiene corona. Y que si no nos arrepentimos, como Daniel le advirtió a Nabucodonosor, que nada más y nada menos tenía el imperio más grande de la tierra en ese entonces, a su disposición, Dios lo humilló tremendamente. ¿Queremos ser humillados por Dios a pesar de que un día nos utilizó? Eso es lo que estamos esperando para reaccionar y andar como Él nos demanda. ¿Tenemos que esperar a ese punto para obedecerle a Dios? Levanten la mano. ¿O lo podemos hacer humildemente, reconociendo que nadie tiene corona si Dios nos haya usado en el pasado? ¿Sabían ustedes que cuando muere Nabucodonosor, quién sigue en el ciclo del reinado en Babilonia? ¿Adivinen quién? Su hijo. Y su hijo vio lo que le pasó al papá, Belsasar. Y adivinen qué ocurrió con Belsasar. Tampoco entendió que nadie tenía corona, a pesar de que su papá sufrió tremenda tiempo de dificultad. Así que un día, aún estando vivo, Daniel le dijo lo mismo: Belsasar, usted vio lo que le pasó a su papá. Hoy usted es la autoridad en el reino babilónico. Tenga cuidado cómo se está manejando, pues Belsasar no le puso cuidado y esa misma noche, ¿se acuerdan cuando apareció, dice la Biblia, un dedo que empezó a escribir en la pared en medio de un banquete que tenía Belsasar con un montón de mujeres y cosas? Pero lo que le sacó el punto de inflexión fue que él mandó a traer unas copas que eran en ese entonces sagradas porque eran copas del templo de Dios que ellos pues colonizaron en ese momento. Ellos ya eran gobernando también el territorio de Israel en ese entonces, y como agarraron los utensilios del templo de Dios en ese entonces físico, agarraron para la fiesta, adivine, él mandó a llamar y que trajeran, adivine cuáles copas, nada más y nada, ¿para qué? Para seguir la parranda, la fiesta. Entonces apareció una mano, la mano de Dios, y escribió una frasecita. Él no entendía, mandó a llamar a los astrólogos, magos, todo el mundo en el reino para ver qué le dijeran, porque pues una mano y escribiendo algo, pues el único que pudo decirlo fue Daniel. Y vean lo que decía la inscripción. Vaya conmigo a Daniel capítulo 5, ahí más adelantico, capítulo 5. Todo lo que le dije está desde el versículo 1, sin embargo, vamos a saltar al momento en que le dice lo que dice. Versículo 22, desde el versículo 22, capítulo 5. Mire lo que dice Daniel, este libro. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, le está hablando Daniel a él, no se ha humillado ante quien es la verdadera autoridad y quien de verdad tiene corona. Por el contrario, se ha puesto al Dios del cielo, mandando a traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se halla la vida y las acciones de su majestad. Por eso Dios ha enviado su mano a escribir lo que allí aparece: Mene, Mene, Tekel, Parsin. ¿Usted qué le hubiera dicho? ¿Qué significa eso?
Pues bien, esto es lo que significan estas palabras, le dice Daniel. Mene significa, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite o fin. Wow, nadie tiene corona, ¿verdad? Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. ¡Wow! Dios puede un día pesarnos en el rol que tenemos. ¿Qué tal no pesemos lo que deberíamos? ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Que si él va y busca en una higuera fruto y no lo halla, ¿qué hace? Lo corta. Aquí le está diciendo lo mismo. Oiga, pesamos su rol. Quisimos ver en qué andaba como reino de Dios. Lo analizamos, lo evaluamos y usted no pesa lo que debería. Nosotros como padres deberíamos tener la conciencia tranquila de que estamos dando todo porque hacer lo mejor posible en nuestro rol, como jefes, como guías, cualquier posición, incluso como hijos, todo lo que sea que Dios nos permita vivir hoy, el rol que tengamos, Dios nos puede pesar. Parsim, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a Medo-Persas. ¿Recuerda el siguiente reino que vino después del reino babilónico? El Medo-Persa, que en ese entonces era el rey Darío, ¿y te acuerdan todo ese reinado? Bueno, y ahí viene cuánto pasó después de que Daniel le dijera. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. El hombre no entendió. Esa misma noche, fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. En un segundo, si Dios le da por analizarnos y no nos ve dando fruto en su reino, pensamos que su gracia es un permiso para pecar en vez de arrepentirnos y buscar la santidad que Él demanda y merece. Que su Espíritu nos guíe, que no haya murmuración contra las autoridades, que seamos humildes y estemos buscando la verdad, la constancia, la disciplina, la santidad, la libertad. Y por el contrario, llegamos a creernos la mentira de que porque Dios nos usó un día, tenemos corona, nos podemos llevar un gran susto, una gran verdad, una gran consecuencia. Porque ni Moisés, viendo a Dios cara a cara, se le pasó por alto su manera de actuar delante de la comunidad errónea. ¿Será que nosotros somos mayores y más grandes que Moisés, que lo vio cara a cara? Y ni siquiera él tuvo corona. Pudiera quedarme hablándoles de más gente, aunque no lo voy a hablar, pero no lo voy a ir a leer, pero acuérdense de esta persona. Primer rey de Israel, ¿quién fue? Cuando ya se volvió una monarquía por un tiempo, ¿quién? Saúl. ¿Saúl tuvo corona delante de Dios? No, Dios lo respaldó un tiempo después, por su desobediencia, por su orgullo, por erigir una estatua para alabarse él y no al Dios del cielo. Dios lo quitó el reinado, le entró un espíritu maligno y terminó incluso consultando a divinos, espíritus. Es más, Dios dijo, pero yo he encontrado un hombre que sí va a ser obediente a mí. Y levantó entonces ¿a quién? A David. ¿Y David tuvo corona? No. Cuando David, a pesar de ser dicho por la boca de Dios haber sido un hombre que tenía el corazón conforme a él, ni siquiera él tampoco tuvo corona. Y cuando cometió esos pecados que cometió ocultos, porque no lo vio la gente, pero Dios siempre los ve, entonces Dios vio que él tomó una mujer que tenía esposo, le hizo un hijo, y cuando se dio cuenta que estaba embarazada, mandó a matar al esposo. Y como Dios lo vio, le mandó a Natán, el profeta. Y como nadie tiene corona, él tenía la corona del reino de Israel. Aún no se había dividido. Él podía matar a quien quisiera. Él podía ordenar la muerte de cualquiera en Israel. Y llegó el que sí tiene corona y le dijo, venga para aquí, papito. Su merced acaba de hacer un acto horripilante ante mis ojos y por ende, ese hijo que van a hacer morirá. Y la espada, es decir, la guerra, no se apartará
de tu descendencia. Porque nadie tiene corona, pero aún así Dios le habló maravillas de quien iba a levantar un templo físico por primera vez. ¿Que quién sería? Su hijo. Entonces, si su hijo iba a hacer wow, algo tremendo, y Dios lo iba a respaldar para levantar un templo físico en ese entonces, ¿será que Salomón también tuvo corona? No. Y cuando Salomón, a pesar del respaldo de Dios para hacer tremendas cosas, y le dio no solo tremendas cosas, lo hizo el más rico de todos los reyes de toda la historia, y aún así no lo respaldó siempre. Le dijo, venga para acá, porque yo le dije a usted que podía tener esposas, sí, pero ninguna fuera de Israel, ni con otras creencias, y él lo pasó por alto. Entonces tuvo más esposas, ¿y qué ocurrió? Lo llevaron a adorar a otros dioses, así que Dios dijo, ok, como nadie tiene corona, tú tampoco, Salomón, viene la ruptura del reino. Así que nadie, es que es increíble cómo uno puede llamar a gente que Dios respaldó de una manera maravillosa, pero un día pensaron que tenían corona y se relajaron y no buscaron la santidad que Dios les enseñó. Y entonces vinieron consecuencias porque nadie, y me incluyo, yo soy el primero de los que me tengo que sujetar a esto. Yo puedo estar acá parado hoy, pero si un día flaqueo, bajo la guardia, hago las cosas que no debo hacer, vivo como no debo hacer, así ustedes no se den cuenta, adivinen quién puede llamarme a cuentas. En un momentico. ¿Quién? El que sí tiene corona. Y me puede decir, Ivancito, venga, sí, yo le he respaldado, sí, yo he levantado ciertas situaciones contigo, wow, yo te he respaldado en esto, sí, he pasado cosas muy interesantes, pero aquí nadie tiene corona. Así que tengo que andar finito, yo soy el primero que tengo que andar tan finito. ¿Pero seré yo solo? ¿Cree usted que seré yo solo porque estoy aquí parado? Dígame. ¿Qué le pasó a Herodes? Herodes el Grande, porque le decían así. Le pasó lo mismo que al rey de Babilonia, paseándose en su palacio dijo, wow, miren lo que tengo, y entonces en un segundo el ángel del Señor lo mató. Así que termino con esto. Vaya conmigo a Apocalipsis 4:10, al último, y creo que esto concluye y resume todo lo que he tratado de decirles de parte de Dios el día de hoy. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Creo que esto lo resume de una manera maravillosa. Está Juan, el que vio en visión el trono de Dios, describiendo lo que vio. Voy a leerlo desde el versículo 6, un poquito para darle la imagen. Juan, discípulo del Señor que lo conoció en vida humana, vio esta visión y dice, y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente, hablando de todo lo que vio. En el centro, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león y el segundo a un toro. El tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila de vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y decían día y noche sin cesar, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraban ante él, porque habían 24 ancianos alrededor del trono, del que tiene corona. Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas. Miren, los que tenían autoridad y que quizás tuvieron autoridad en esta tierra, 24 ancianos que tienen que ver con gobierno terrenal, ellos tenían unas coronas, pero ellos hicieron un acto que Juan vio. ¿Qué hicieron con sus coronas? Las rendían delante del trono, exclamando, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese acto de coger una corona que ellos tenían y rendirlas ante el que de verdad tiene la corona,
es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente en nuestro corazón para que no se nos olvide que aunque Dios nos haya respaldado en algún punto, que aunque Dios haya mostrado su gloria con nosotros o a través de nosotros, que aunque Dios se haya revelado en sueños, visiones e incluso audiblemente, eso no quiere decir que nosotros tenemos la corona permanente. Nuestras coronas serán un día voluntariamente entregadas a Él, pues porque Él es la verdadera autoridad y de Él viene toda fuente de vida, libertad, respaldo y verdad. Así que yo lo que los invito y me invito a mí mismo es a no bajar la guardia, porque nosotros se nos olvida que Dios está esperando que entendamos que aquí está la carrera de la fe. No es tanto, aunque es importante, pero no es tanto como comienza, es más bien como termina. No es tanto como tú creíste al comienzo. ¿Cuántos creyeron al comienzo como niños? Y se les abrió el mundo del reino de Dios de una manera increíble. ¿Cuántos? Yo creo que todos tuvimos esa experiencia. Pero eso no se queda ahí. Dios se pudo haber manifestado y respaldado cosas en ese momento, pero lo que Dios quiere es que maduremos y avancemos y nos volvamos firmes y cada vez más santos, cada vez más libres, cada vez con más verdad. De lo contrario puede llegar un tiempo donde el respaldo de Dios puede cesar y Él nos puede recordar que nadie tiene corona y que debemos estar tan humildes, rindiendo nuestras coronas y nuestra vida de una manera constante y sin parar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pararemos de buscar la santidad, la verdad, la justicia y la libertad? ¿Hasta cuándo, por favor? ¿Hasta cuándo? Hasta que exhalemos el último suspiro en esta tierra, no antes. Por eso el camino de la fe es tan angosto. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Angosto es mi camino y solo hay una puerta. Pero muy pocos, dijo Él, la van a encontrar. Porque muchos estamos esperando que la vida de fe sea lo que queramos hacer. Cuando Dios dice, tú fuiste llamado a la fe para hacer lo que yo mandé a preparar para ti y para todos los que crean. Que sigan a mi Hijo, que obedezcan su voluntad y que se mantengan en santidad hasta el final. ¿Podemos fallar en el proceso? Claro. Dios nos va a perdonar algunos los pecados que ¿cuáles? Ustedes ya son expertos en la ley de Dios. ¿Cuáles son los dos tipos de pecado que Dios siempre nos va a perdonar? ¿Cuáles? Los que son accidentales, repentinos, se nos pasó. ¿Y cuáles otros? Los de ignorancia, no los entendía. Pero cuando yo ya conozco la palabra, sé lo que dice, sé lo que Él espera de mí y voluntariamente lo practico, no hay ninguna sangre, dice Hebreos, porque hemos pisoteado la sangre del Mesías. Lo único que se espera de nosotros, o hay expectativas de ¿qué? De juicio. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando decidieron rebelarse contra Dios y desobedecerlo? ¿Cuál fue el primer sentimiento que tuvieron? Esconderse de la autoridad que tenían en ese momento. ¿Qué hicieron? Se escondieron detrás de ¿qué? De árboles. Cuando antes se gozaban en la libertad que Dios les entregó. ¿Será que Dios fue malo? ¿Será que Dios cambió en ese ratico y por eso tuvieron miedo? No, los que cambiaron fueron ellos y tuvieron miedo de acercarse a la luz. Y nosotros a veces sufrimos como padres, que va a ser el Día del Padre, a veces sufrimos como líderes que guiamos a la gente que nos miren a nosotros con temor y con miedo. ¿Será que nosotros cambiamos? ¿Qué es lo que los está cegando para vernos con miedo? Y para lo que hizo de Adán y Eva que vieran a Dios con miedo. ¿Qué fue? Su pecado. Así que ¿cuál es la manera de volver a ver a la luz con libertad y a nuestras autoridades con libertad y sin temor? ¿Cuál es la salida? Arrepentirnos y volver al camino de santidad que Dios nos ha entregado. No hay más maneras. Esas autoridades ni Dios van a estar cambiando un día. No, lo que estamos cambiando somos nosotros internamente. Por eso Dios dice, arrepiéntanse
y vuelvan a mis caminos, y entonces ya no tendrán temor de venir a la luz. Oremos, vamos a orar y terminamos el día de hoy. Porque con mucha humildad tenemos que recordar que nadie tiene corona, nadie de nosotros. Y si un día Dios te lleva a cosas que humanamente podemos decir, wow, o un día Dios te lleva a que te aplauden muchos, o a que te aplaudan muchos, o que un día o Dios te permita que seas reconocido ante el entorno donde tú te encuentras, recuerda, recíbelo con humildad, alégrate que Dios se alegra contigo en esos triunfos, pero recuerda, tu corazón siempre tiene que estar plantado en la humildad y en la santidad, porque recuerda, ni tú ni yo tenemos una corona permanente, solo hay uno que la tiene, y si actuamos en esa humildad, Dios nos va a seguir respaldando, si es que queremos ser respaldados por Él, hasta el final. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de lo que hoy pudimos recordar, que nadie de nosotros tiene corona, que todos nosotros tenemos que usar de una manera reverente, de una manera genuina, sensible y muy sagrada, la oportunidad que nos das de representarte ante unos hijos, ante unos alumnos, ante unos trabajadores, ante una sociedad. Porque a veces se nos olvida que cómo te representemos tiene que ver con tu reino y contigo. Y así como le dijiste a Moisés un día, Moisés, por no haberme representado, ni haber representado mi santidad delante de la asamblea correctamente, no verás la tierra prometida. Qué triste, qué duro habrá sido para Moisés, Señor. Recordar las veces tan maravillosas como lo respaldaste, lo usaste. El darse cuenta que hubo un momento donde permitió que su carne lo gobernara y mucho más delante de los que deberían verte a ti. ¿Te costó el no poder vivir en ese momento el propósito por el cual fue llamado, que fue llevar al pueblo allí? Qué triste saber que no logramos llegar al fin del propósito, que caminamos quizás en tu propósito por un tiempo, pero no hemos llegado al fin de ese propósito. Y nosotros queremos no criticar a Moisés, ni mucho menos, pero queremos tomarlo como ejemplo para que nosotros logremos llegar al final de nuestros días, en humildad, sujeción y santidad, como tú nos lo demandas. Ayúdanos y permítenos vivir con la verdad en la mente y recordándonos una y otra vez, no importa donde Dios me permita llegar, los aplausos que permita Él que un día yo reciba, las gratificaciones que Él permita que nos den, pues todo le pertenece a Él y nosotros debemos tener siempre la humildad de recordar, lo hace el Señor, yo soy su vaso y debo permanecer en su búsqueda y en la dependencia de Él una y otra vez hasta que parta de esta tierra. Esta es la verdadera santidad, el amor y la verdad que Dios nos mandó a vivir. Y si nos mantenemos en esa humildad, Dios hará cosas maravillosas a través de nosotros. De lo contrario, podemos recordar un día, a través de su corrección, que nadie tiene corona. Pero queremos recordarlo sin necesidad de esa corrección, Señor. Pero si es necesaria esa corrección, corrígenos, porque es preferible sufrir un tiempo en esta tierra y no recibir la condena eterna por haberlo ignorado. Gracias, Padre Celestial.